de los trabajos en lo que podamos y cuando podamos, ¿no? Si alguien está manifestando que quiere hacer el trabajo, digamos, político, bueno, pues vamos entonces tal vez a ver de qué manera apoyamos y de qué manera encaminamos todo ese movimiento, ¿no? Así me, así me, así me resulta que la importancia de esta creación, de estos pantries, de esta sola imagen, es muy importante porque entonces se puede difundir. Empezamos a sacar nuestras ceremonias, nuestras celebraciones, nuestras diferentes actividades con un solo rostro, ¿no? Con los logos de los trabajos, pero empiezan a salir y se empiezan a manifestar no solamente dentro digamos, de lo que es México, sino que también hay expresiones, hay mexicas en otros lugares, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante que es algo que tenemos que considerar y ver cómo entonces, cómo es ese trabajo, ¿no? Ahorita que estamos definiendo los objetivos, las estructuras de Topanispa, tendríamos que considerar esa situación del Altepe y del Topanispa. Ese es era lo que quería yo llegar, ¿no? Ya están durmiendo algunos. Y una disculpa. Pues eso es eso, ¿no? Un meteo. Sí. Oh, Meteo. Agregando, gracias, Maestro. agregando la palabra del maestro Luque, es que es como poner una cadena de objetivos en el cual, Marco lo decía hace ratito muy padre, él decía, yo quiero llevar a todos los niños en la primaria, en la educación. La educación, ajá. Pero si él lleva eso a la educación y apoya el movimiento de que sea reconocido el pueblo mexica, pues eso es lo que va a ayudar a eso. Si ese pueblo, además de la educación, tiene una escuela de artes marciales, pues ayuda. Pero si aparte tiene unos políticos, ayuda. Pero si aparte si tiene unos pueblos, ayuda. Si tiene un frente de lucha, ayuda. Entonces todo ayuda a que resurja ese eslabón que está perdido. Porque realmente sí estamos, pero no está solo reconocido. Todos nos reconocemos, pero no estamos unidos. Entonces, lo único que hace falta es unirnos. Y les puedo decir que recuperamos el Templo Mayor, recuperamos el que nos vuelvan a entregar el Teocalli de Cholula. Por ahí supe de 2 o 3, me decías tú que no le habían movido ni un dedo al Teocalli de aquí. Y yo estoy seguro que si alguno de nosotros tuviera la capacidad de recuperar ese Teocalli volvería a estar limpio en menos de 2 años, de 1 año. ¿Por qué? Porque iríamos todos a ir a hacer tequio y en vez de estar aquí rascándonos la panza hablando nada más, pues estaríamos haciendo tequio para volver a levantarlo y a tenerlo limpio. Que si necesitamos ir a hacer tequio el agua. y ahora sí tráiganse a toda su gente. Y ahora tráiganse a 40, 50 y vamos a recuperar nuestros espacios. Pero primero tenemos que ser visibles, porque lo que no se ve, no existe. O sea, si no se ve, si no nos vemos, no existimos. Y ahorita, pues, la idea de que fuéramos solo pantry, en la antigüedad cada grupo levantaba su propio pantry. Y entonces, pues íbamos nosotros al aniversario del Calpul y del otro, pero éramos una conformidad, pero que nunca luchábamos por lo mismo. Ahorita no, nadie ha querido levantar su propio pantry. Ahorita de esos ya hay 9 o 10. Imagínense, 10 levantados. Y además, por ejemplo, el OCA tiene 12 calpulis. Somos 10, pero el OCA solito levanta 10 más. Yo de mis escuelas, yo tengo otros 12. Yo levanto otros 12 y entonces de aquí al próximo sábado ya tenemos 30 puntos del Altepe Mexica activos. ¿Saben qué sería eso? Eso no lo ha logrado ni Ocelotcoa en 40 años.
y nosotros levantaríamos uno en Ixhuatlancillo. En Ixhuatlancillo, en Guerrero, Y entonces, pues levantaríamos 50 pantlis de aquí a 15 días. Y en 15 días nos volvemos visibles. Y en 15 días cada uno dice, suben en 50 puntos todo lo que hicieron sus calpulis, sus centros de enseñanza. Y entonces sacamos un censo, agarramos y nos autoascribimos. Y autoascribimos a 400, 500 personas y ya estamos visibles. 500 credenciales y entonces hacemos una caminata como los huirráricas a ir a ver al presidente y nos plantamos en